Tu tío envía un saludo muy cercano a toda la audiencia. Desde el fondo del corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a entrar en una traición impactante que ocurre en solo un minuto. Gauk le da la espalda a Lin y en secreto le entrega a Yuri la prueba de que el informe de ADN fue falsificado justo cuando una votación de emergencia del Consejo de Administración amenaza con arrebatar la empresa. ¿Será esta pequeña grieta suficiente para destruir todo el plan de Lin o ella contraatacará con aún más fuerza? Manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. El pasillo del hospital parecía como si dos batallas se estuvieran librando al mismo tiempo en una misma respiración. De un lado, la señora Lan estaba sentada bajo una manta delgada con las manos temblando, mientras el técnico de laboratorio confirmaba en voz baja lo que Yuri ya sabía en lo más profundo de sus huesos. Ese sello no coincidía. Ese informe no pertenecía a este sistema. Del otro lado, el altavoz resonaba a lo largo del pasillo como un reloj de cuenta regresiva. La votación de emergencia del Consejo de Administración ya había comenzado. La genialidad de Lin no estaba en la mentira sino en el momento. Había dividido la verdad en dos relojes y había desafiado a Yuri a elegir cuál era más importante. Yuri no gritó, no discutió con seguridad. Ni siquiera miró a Lin porque Lin vive de la reacción de los demás. Simplemente se acercó a la señora Lan, bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo y dijo: «Mamá, no tienes que decidirlo todo hoy, solo dime una cosa». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas con miedo y cansancio. «¿Qué quieres?» «Un examen limpio», dijo Yuri con suavidad. «¿O quieres seguir viviendo con miedo?» Lin apretó la mano de la señora Lan y sonrió a la enfermera como si fuera la víctima. «Mamá, no les hagas caso. Te están presionando». El personal de seguridad dio un paso más adelante. «Señor, necesita retroceder». Yuri levantó una mano tranquilo, sin ningún gesto agresivo, y dio medio paso atrás lo justo para dejar claro que no estaba enfrentándose al personal de seguridad. Pero su mirada siguió fija en la señora Lan. «Mañana por la mañana», dijo con una voz suave pero firme. «Un examen independiente certificado. Con testigos con sellos completos, sin trampas. Si usted quiere, solo asienta una vez». La respiración de la señora Lan tembló. Y luego, muy suavemente, asintió. Fue un gesto pequeño pero suficiente. El pecho de Yuri se apretó de alivio y no desperdició ese momento. Se giró hacia el técnico. «Por favor, deje constancia de su declaración», dijo Yuri, de que el formato del sello no coincide con su sistema. La sonrisa de Lin se quebró por primera vez. «No puedes hacer eso», espetó ella. El técnico parpadeó. «Puedo registrar lo que he observado». Lin volvió a abrir la boca justo cuando el teléfono de Yuri vibró como un segundo latido. Un mensaje de Tuan corto y despiadado. «Están votando. Lin está presionando para que se apruebe». Hubo un instante en el que Yuri cerró los ojos solo un segundo. Luego hizo lo único que Lin no esperaba. No corrió, delegó. Dio un paso atrás, miró a Tutier y dijo: «Quédate con mamá. No dejes que Lin la aísle otra vez». Los ojos de Tutier se abrieron de par en par. «¿Qué vas a hacer?» Uri puso el teléfono en la mano de Tuang. «Ve a la empresa. Usa el contacto de mi abogado. Retrasa la votación por procedimiento. De cualquier manera, no dejes que lo cierren sin obstáculos». Tuang no dudó. Asintió una vez y salió corriendo. Lin lo siguió con la mirada y luego volvió hacia Yuri con una sonrisa que intentaba parecer inocente. «Así que eliges a tu madre, no a la empresa», dijo con dulzura. «Muy noble.
Yuri no respondió, porque en realidad no había elegido ningún bando. Estaba construyendo pruebas en silencio para que Lin no pudiera reescribir la realidad después. Y por primera vez Lin parecía insegura. Al otro lado de la ciudad, la sala de juntas de la empresa brillaba con luces pulida y llena de una tensión contenida. La gente estaba sentada con bolígrafos en la mano como si estuvieran a punto de firmar su propio futuro y fingieran que eso era normal. El fundador estaba de pie en la cabecera de la mesa con la mandíbula apretada. El mayor accionista se sentaba a su lado, el sudor empapando un traje que de repente parecía demasiado caro para el miedo que llenaba la sala. Y Lin se movía como si fuera dueña incluso del aire que la rodeaba. Hagamos esto de la forma más eficiente posible, dijo con una voz suave y calculada. Solo estamos confirmando una reestructuración temporal, algo muy habitual. Nada dramático. Gouk estaba sentado cerca del final de la mesa, en silencio. Casi no había hablado desde el día de la transferencia de acciones. Se decía a sí mismo que era para sobrevivir. Se decía que esto no era asunto suyo. Pero hoy, cuando Lin sonrió y deslizó los documentos sobre la mesa, Gouk sintió que algo se le retorcía por dentro. No era moralidad, era repulsión, porque había visto cómo Lin trataba a las personas cuando tenía palancas en la mano, y no podía dejar de pensar en la señora Lan temblorosa, confundida, aferrándose a la mano más cercana, a la mano de Lin. El estómago de Gouk se le cerró. El fundador se aclaró la garganta. Tenemos quórum, dijo. Podemos proceder. Lin asintió. Bien, entonces votemos. Gouk bajó la mirada al expediente frente a él y se dio cuenta de algo que le heló el cuero cabelludo. Una carpeta llevaba la etiqueta borrador de poder médico tutela. No era un documento corporativo, sino un papel personal. Levantó la vista de golpe. Lin se cruzó con su mirada y le lanzó una señal mínima como diciendo, «No preguntes aquí». La boca de Gouk se secó, así que no se trataba solo de acciones, también era el control sobre la señora Lan. En ese momento el teléfono de Gouk vibró bajo la mesa. Número desconocido. Un solo mensaje. El sello del ADN es falso. El hospital no tiene ningún registro. Gouk se quedó mirando el mensaje como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Yuri. Solo Yuri podía ser tan directo. Las manos de Gouk empezaron a temblar. Recordó el informe de ADN doblado que Lin usaba como un cuchillo. Recordó lo rápido que había cambiado el rostro de la señora Lan cuando Lin lloró. De pronto todo el patrón quedó claro. La empresa, la casa, la madre, la hija. Lin no ganaba con poder, ganaba con papeles. Gouk tragó saliva e hizo algo que no había hecho en muchos años. Escuchó a su conciencia porque ahora estaba gritando. Lin pidió la votación. ¿Quiénes están a favor? Los brazos se fueron levantando uno tras otro. Gouk no levantó la mano. La mirada de Lin se clavó en él, afilada como una cuchilla. Gouk se obligó a sonreír y levantó la mano lentamente, solo lo justo para no llamar la atención. Luego bajó la cabeza fingiendo revisar sus notas, pero sus dedos ya habían empezado a moverse. Empujó la silla ligeramente hacia atrás como si necesitara ir al baño. Se inclinó hacia el fundador y susurró: «Necesito revisar el expediente original de la transferencia de acciones. Falta una página con el sello». El fundador frunció el ceño. La voz de Gouk seguía siendo calmada. «Si votamos con una página faltante, no será válido». El fundador dudó un momento y luego asintió molesto. «Está bien, rápido». Gouk se levantó. La mirada de Lin lo siguió como una cámara. Salió de la sala con paso firme sin correr, porque correr lo delataría. Ya en el pasillo aceleró el paso. Giró hacia el archivo con el corazón golpeándole el pecho. Encontró la carpeta marcada como actualización de accionistas. Original. Los dedos le temblaron al abrirla. Ahí estaba.
la firma auténtica, la secuencia real de sellos, todo el rastro documental. Y escondido detrás, como si Lynn lo hubiera dejado ahí a propósito, había un sobre delgado. Dentro había una factura y una tarjeta de contacto de un laboratorio privado, no de un hospital. La sangre de Gauk se le heló. Así que Lynn ni siquiera había usado un procedimiento hospitalario estándar. Había comprado el resultado. Gauk tomó fotos sin parar, con las manos temblando. Luego, sin pensarlo demasiado, hizo lo más peligroso. Tomó el sobre, se lo metió dentro de la chaqueta. Porque las fotos pueden negarse, pero la prueba física podía destruirla. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje nuevo de Yuri. Si sabes algo, encuéntrame. Estacionamiento nivel B. 3 minutos. Gauk se quedó mirando la pantalla. 3 minutos. Toda su vida podía cambiar de rumbo en un solo minuto. Podía volver a la sala de juntas, fingir lealtad, conservar el trabajo, seguir respirando. O podía entrar en el fuego y traicionar a Lynn. Gauk exhaló y murmuró para sí mismo: ya basta, y se dirigió hacia las escaleras. El estacionamiento del nivel B olía a concreto y gases de escape. Yuri estaba de pie cerca de un pilar, con el rostro inexpresivo y los ojos escaneando cada sombra. Cuando Gauk apareció, Yuri no mostró sorpresa. Parecía haber estado esperando ese momento. Gauk se detuvo a aproximadamente 1 metro de él, con las manos ligeramente levantadas, como para que Yuri no pensara que era una trampa. «No tengo mucho tiempo», dijo Gauk con la voz temblorosa. «Ella es peor de lo que imaginaba». La mirada de Yuri no se suavizó en absoluto. «¿Qué tienes?». Gauk sacó el sobre. La factura del laboratorio y la tarjeta de contacto no es un hospital. El informe de ADN es falso. La mandíbula de Yuri se tensó, pero permaneció en silencio. Gauk añadió rápidamente: y también el expediente original de la cadena de transferencia de acciones. Tomé fotos. Yuri extendió la mano y tomó el sobre como si pesara 100 kilos. «¿Por qué haces esto?». Gauk tragó saliva. «Porque vi cómo ella usaba a una madre como escudo», dijo. «Y porque si ahora me quedo callado ya no soy una persona». Yuri asintió una vez, pequeño y contenido. «Acabas de crearte un enemigo para toda la vida». Los labios de Gauk temblaron. «Lo sé». El teléfono de Gauk se iluminó. Una sola palabra de Lynn: «¿Dónde?». El rostro de Gauk palideció. Yuri le sujetó la muñeca con la voz baja. «Vuelve. Actúa con normalidad. No dejes que sepa que te reuniste conmigo». Gauk asintió demasiado rápido. «Si no regreso, ella va a...». Una puerta se cerró de golpe en algún lugar detrás de ellos. Pasos apresurados. Los ojos de Yuri se alzaron de inmediato. 2 hombres con trajes negros entraron en el estacionamiento, observando alrededor. No eran seguridad, no eran empleados. Eran del tipo que no hace preguntas. La respiración de Gauk se cortó. Ella los envió. La voz de Yuri se volvió de hielo. «Vete ahora». Gauk se giró, pero uno de los hombres dijo su nombre con una calma letal: «Gauk». Gauk se quedó paralizado, como si le hubieran quitado la fuerza de la columna. Yuri dio un paso al frente, bloqueando la línea de visión. «Se equivoca de persona», dijo Yuri sin rodeos. El hombre sonrió. «No, es la persona correcta». El corazón de Gauk latía con fuerza hasta doler. Yuri se inclinó hacia él y susurró: «Pase lo que pase, no admitas nada. Yo ya tengo suficiente». Los ojos de Gauk se llenaron de pánico. Los 2 hombres se acercaron. Gauk dio un paso atrás y de repente una mano desde atrás le agarró el hombro con fuerza. Gauk se sobresaltó y el sobre ya estaba en manos de Yuri, a salvo. La última mirada que Gauk le dirigió a Yuri no fue heroica. Estaba llena de miedo. Pero también había algo más. Alivio. Porque por primera vez Lynn ya no tenía toda la historia bajo su control. Y Yuri, con la factura del laboratorio en la mano, comprendió la verdad. Esto no era solo una traición.
era la primera grieta en todo el imperio de Lin. Y en algún lugar más arriba en la sala de juntas, iluminada, la votación seguía en marcha sin saber que Gok acababa de encender la mecha. Gok no se resistió cuando una mano se cerró con fuerza sobre su hombro. Los dos hombres de traje negro lo condujeron hacia las escaleras como escoltas educados. Solo que la presión de sus manos dejaba claro que no era una invitación. «La señora Lin quiere hablar con usted», sonrió uno de ellos. Gok inhaló profundamente. «Fui a buscar el expediente original», dijo manteniendo la voz ligera. «La reunión necesita documentos limpios». «Por supuesto», respondió el otro. «Luego explicará por qué desapareció». Detrás de un pilar de concreto, Yuri se quedó quieto hasta que los pasos se perdieron en la distancia. Solo entonces volvió a abrir el sobre bajo la luz del estacionamiento. La factura del laboratorio privado, la tarjeta de contacto, una fecha. Y esa fecha lo golpeó con más fuerza que cualquier mensaje de amenaza porque no coincidía con ningún registro hospitalario. Esto no era un error. Estaba montado. Uri tomó una última foto y envió todo a su abogado y a Tuang con una sola línea: usen esto para congelar la votación. Luego le escribió a Tutier: tengo pruebas, mantente firme. No subió corriendo, no fue tras Lin. Salió del edificio como si no hubiera pasado nada porque el pánico era el arma favorita de Lin. En la sala de juntas, la sonrisa de Lin seguía ahí, pero sus ojos estaban contando cada segundo. ¿Dónde está Nok?, preguntó. El fundador miró el reloj. El accionista mayoritario golpeó el bolígrafo impaciente. Deberíamos votar. Votar cuando todos estén presentes, dijo Lin calmada y firme. La puerta se abrió. Gok entró pálido con el abrigo ligeramente desordenado como alguien presionado por el papeleo. La mirada de Lin se clavó en él. «Desapareciste». Gok forzó una sonrisa. «Encontré una página con un sello faltante en el original. Si votamos con un error puede haber impugnaciones». El fundador frunció el ceño. «Ya está resuelto». Gok asintió. Sí, estaba en el lugar equivocado. Lin se inclinó hacia él con la voz baja y afilada. «La próxima vez que salgas de una sala que yo controlo, me avisas». Gok tragó saliva. «Entendido». Entonces Lin se enderezó volviendo a su tono suave. «Bien, continuemos». La puerta se abrió por segunda vez. Tuang entró acompañado de un abogado corporativo. El rostro sereno del abogado tensó la sala de inmediato. La sonrisa de Lin se endureció. ¿Quién autorizó esto? Tuang la ignoró y miró al fundador. Presentamos una objeción formal a esta votación de emergencia, dijo. Solicitamos la verificación de los poderes, el quórum y la cadena de titularidad antes de cualquier resolución vinculante. El abogado colocó un dossier sobre la mesa. Notificación por escrito, dijo con tono neutro. Proceder sin verificación incrementa el riesgo de litigio. El accionista mayoritario resopló. Están ganando tiempo. Cumplimiento, respondió el abogado. Y tenemos preocupaciones sustanciales. Los ojos de Lin se entrecerraron. ¿Qué preocupaciones? La voz de Tuang se volvió fría. Un informe de ADN utilizado para presionar a una figura clave no proviene del sistema hospitalario indicado. No hay código de referencia, no hay rastro de pago y el formato del sello no coincide. Además, tenemos la factura de un laboratorio privado. La sala quedó en silencio absoluto. Mok bajó la mirada a la mesa con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. El fundador estalló. Esto es una reunión corporativa y cualquier coerción afecta directamente al gobierno corporativo. El abogado intervino. Si la manipulación personal influye en firmas o en el control, todo el proceso aquí se vuelve vulnerable. Lin soltó una breve risa. ¡Qué sensibles! Así que traen drama familiar para bloquear una votación. Tuang se inclinó hacia adelante.
Entonces, mantengámoslo estrictamente corporativo. Presenten los poderes originales, confirmen los beneficiarios finales, muestren la cadena de transferencias de los últimos 30 días. Si todo está limpio, pueden votar en 10 minutos. El fundador miró al accionista controlador, luego a la silla de Lynn y después al expediente sobre la mesa. Por primera vez, su expresión cambió no a miedo, sino a cálculo. Se aclaró la garganta. 5 minutos para la verificación. Lynn se levantó de inmediato. Perfecto, respondió ya avanzando hacia la puerta con los ojos encendidos. En el pasillo sacó el teléfono y escribió rápido: encuentra a Yuri. Luego otro mensaje más lento: Gotch está ocultando algo. Dentro de la sala, el teléfono del abogado vibró. Un mensaje de seguimiento de Yuri, factura adjunta. La fecha no coincide. La cadena de custodia está rota. El abogado no necesitó elevar la voz. Habló lo justo para que se oyera. Si esto se hace público, no será solo un riesgo civil. La frase cayó como un peso muerto. La mandíbula del fundador se tensó. Se volvió hacia todos. Se suspende la reunión, dijo de pronto. De manera temporal. Reanudaremos cuando termine la verificación. El accionista controlador se levantó de golpe. Usted no puede... Sí puedo, lo interrumpió el fundador. Y no voy a firmar un enredo que pueda arrastrarnos al terreno penal. Silencio. La votación no murió, pero se detuvo. Y así el reloj perfecto de Lynn se agrietó. Gouck soltó el aire con tanta fuerza que la vista se le nubló. No levantó la cabeza, no celebró, solo se quedó ahí, vivo. Al atardecer, Yuri regresó a la granja. El cielo se había suavizado. El jardín de flores que había plantado parecía casi irreal, como si el día no hubiera intentado tragárselos. Tutier estaba en el escalón frente a la casa, abrazándose a sí misma, esperando con esa esperanza terca y silenciosa que solo ella tenía. Al verlo, se puso de pie demasiado rápido. Él no explicó nada. No presumió. Solo la atrajo hacia un abrazo fuerte y firme. Pensé que nos iban a quitar todo, susurró Tutier contra su hombro. Lo intentaron, dijo Yuri cansado. Pero no esta noche. Unos minutos después, llegó Tuang dejándose caer en la silla como si los huesos se le hubieran derretido. La votación fue aplazada, dijo, por muy poco. La mirada de Tutier buscó a Yuri. ¿Y mi madre? La expresión de Yuri se suavizó. Sigue en el hospital, dijo, pero asintió. Aceptó hacerse un examen limpio solo una vez. Y de verdad, los ojos de Tutier se llenaron de lágrimas. Asintió. Yuri asintió de vuelta. Lo haremos con total discreción, dijo. Kit independiente con testigos. Sin que Lynn controle la sala. Por un momento la granja quedó en silencio. Un silencio no vacío, sino uno en el que el alivio por fin encontraba dónde sentarse. Tutier entró y regresó con un plato de pasteles de arroz pegajosos, aún calientes, con un suave aroma a jengibre, como si alguien hubiera reservado ese consuelo a propósito. Los guardé para ti, dijo en voz baja. Yuri tomó uno, lo partió. El vapor subió como una pequeña disculpa del mundo. Dio un mordisco y por primera vez en el día los hombros se le relajaron. Este sabor parece un día que no nos odia, murmuró. Tutier rió entre lágrimas. El mejor cumplido. Tuang se recostó exhausto y por fin sonrió. Si ustedes abren una pastelería, yo me apunto. Comieron despacio no por hambre, sino porque masticar ayudaba al cuerpo a recordar que no era una máquina. Yuri miró hacia el jardín. El poder de Lynn es ruidoso cuando estamos aislados, dijo, pero hoy se ha agrietado. Tutier lo miró con voz baja. ¿Y si la próxima vez va más lejos? Lo hará, respondió Yuri simple. Pero la próxima vez no perseguimos emociones, guardamos pruebas. Tuang alzó el vaso, por las pruebas. Tutier alzó el suyo, por no estar solos.
Yuri alzó el último. Por seguir vivos, dijo en voz baja. Y Tutier entendió que estaba repitiendo la promesa que los había mantenido en pie. Una brisa recorrió el jardín. Durante unos minutos todo fue casi normal. Yuri no volvió a encender el teléfono. Cualquier cosa que Lin estuviera planeando podía esperar hasta mañana. Esa noche dejó que el hombro de Tutier se apoyara en él. Dejó que el calor de los pasteles de arroz y el sonido tranquilo de la granja cosieran sus nervios lo justo para enfrentar la siguiente batalla. Al final, Go cedió bajo la presión y traicionó a Lin de la forma más peligrosa. Robó la factura de un laboratorio privado, junto con pruebas que demostraban que el informe de ADN no había sido emitido por el sistema hospitalario. En un intercambio tenso en el estacionamiento, le entregó el sobre a Yuri, justo antes de que los hombres de Lin llegaran para arrastrarlo de vuelta arriba. Yuri envió de inmediato las pruebas a su abogado y a Tuang, quien irrumpió en la reunión urgente del consejo con una objeción formal, exigiendo la revisión de poderes y verificaciones, mientras el abogado advertía que la votación podía implicar riesgos penales. El fundador suspendió la reunión de forma abrupta, ralentizando el plan de toma de control de Lin. Al caer la noche, Yuri regresó a la granja y compartió un momento raro y pacífico con Tutier y Tuang. Entre pasteles de arroz calientes en el jardín silencioso, Yuri reveló que la señora Lan había asentido en secreto para repetir la prueba de ADN de forma independiente y con testigos dándole a Tutier una frágil chispa de esperanza, incluso mientras Lin preparaba su siguiente movimiento. Thằng này là cũng làm cưới này, làm cưới người ta đem tay. Nước bọt tay khi cầm tách trà như thế vừa đón một bất ngờ cái thì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. Cái hiệu nam đang lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đàn địa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà đàn địa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?